Bueno, ayer, como informábamos, aquí en Uruguay sesionaba el Consejo de Ministros, la reunión ordinaria de cada lunes en Torre Ejecutiva, y mientras se desarrollaba la misma, en las afueras, fundamentalmente en la Plaza Independencia, había movilizaciones de distintas organizaciones, COFE, en fin, trabajadores de distintos ámbitos, reclamando soluciones para el grupo denominado de los cincuentones afectados por el sistema mixto de jubilación. Y en líneas generales, al término del Consejo de Ministros, sorprendió la presencia del propio presidente de la República allí en la puerta de Torre Ejecutiva, comunicando lo que se había resuelto. Allí está el momento en donde sale el presidente de la República y saluda a quien está hoy aquí en el living de Buen Día Uruguay. Hablamos de Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS. Precisamente lo invitamos para que nos brinde las reflexiones después de lo que fue ese momento y el anuncio del presidente, fundamentalmente. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente invitado por vuestro programa. Ayer los cincuentones fueron quizás los protagonistas del día, ¿no? Sí, creo que durante todos estos 2 años de intensas movilizaciones, los verdaderos protagonistas han sido los trabajadores, todas las personas que de alguna manera u otra hicieron algún tipo de aporte para que este tema se instalara en la opinión pública, se instalara en la agenda sindical también, y fundamentalmente se instalara en la agenda del Poder Ejecutivo. No ocurrió por casualidad, porque nosotros nos propusimos instalar esto. Una de las discusiones que dimos fue, no puede ser que le vayamos a exigirle al gobierno que trate este tema si todavía los sindicatos no han instalado este tema en su agenda, en su plataforma, en su agenda. Tuvimos que hacer un trabajo de campo, digamos, yendo a cada organización, a cada plenario del interior, a explicar la situación y que cada organización tomara este tema como un tema importante dentro de los reclamos que tenían. Y bueno, el Poder Ejecutivo creo que lo incorpora en la agenda a partir de que se instala en la agenda pública. Y ahí ustedes, como comunicadores, como medio de prensa, han tenido mucho que ver. Porque a veces podemos tener mucha razón, pero si el tema no está instalado como un tema importante para el país, como un tema importante para la seguridad social, se nos hace muy difícil de que se transforme en un tema en este caso del gobierno, ¿no? La resolución o el proyecto que pretende llevar adelante el presidente de la República es muy similar a la propuesta elevada en su momento por los trabajadores, ¿no? De que aquellas personas que están comprendidos en esa franja etaria y que están afectados por este sistema mixto tomen la decisión de si quieren pasarse al BPS o permanecer en el sistema mixto. Teniendo en cuenta que había movilizaciones, teniendo en cuenta que la situación no parecía clara, ¿los sorprendió la actitud y la postura asumida por el presidente? Bueno, nosotros estuvimos haciendo algunas gestiones porque nos parecía que era mucho mejor que alguien del Poder Ejecutivo le transmitiera a una delegación, aunque sea de los que estábamos ahí al frente de esa movilización, de primera mano, qué era lo que había definido el Consejo de Ministros. En una de las conversaciones que tuvimos con una de las autoridades dijimos que no estaba bueno enterarnos por la prensa de la resolución. Entonces ahí estuvimos haciendo algunas tratativas. ¿La persona de pique de la resolución le sorprendió? Favorablemente, pero ¿esperaba eso? Yo, sinceramente, lo tengo que decir, superó la expectativa que yo tenía esa mañana. Yo pensaba que iba a haber un anuncio, pero no, la verdad que no esperaba de que el presidente dijera que ya en la parte medular del proyecto nuestro, que tiene que ver con darle la posibilidad de optar a la gente, se anunciara ayer. Pensé de que iba a haber un anuncio, que iba a ser mucho más comprometido de repente que las anteriores declaraciones, pero la verdad que el hecho de que ya en el día de ayer se haya expresado la voluntad política y además de la forma que lo hizo el presidente, personalmente, de frente y mano, así con la gente, mirándole a los ojos, diciéndole a los cincuentones, ustedes van a tener la posibilidad de salir, creo que eso fue, yo te diría, una especie de broche para ponerle fin a una etapa. Porque ahora, en estos 15 días, el Poder Ejecutivo va a redactar el proyecto, hay que ver qué es lo que dice el contenido del proyecto, más allá de que lo fundamental ya está anunciado, y luego se abre otra etapa que es la discusión parlamentaria, que a veces los tiempos del Parlamento no son los tiempos de la gente.
Entonces creo que ahora las movilizaciones y las protestas van a apuntar más hacia el Palacio Legislativo para participar en una resolución definitiva, ¿no? 1.600 millones de dólares es lo que va a recibir el BPS por parte de las AFAPs. Sí. ¿Ustedes habían contemplado esa cantidad de dinero? Primero que el objetivo nuestro fundamental era una solución a los trabajadores cincuentones, ¿no? Trabajadores que hoy algunos tienen más de 60 años, porque esperamos tanto que ya no decimos cincuentones, sino decimos los trabajadores perjudicados mayores de 50 años sin límite, ¿no? Pero el dinero ese que vuelve al EPS es una consecuencia del principal objetivo que teníamos. Si vuelven esos trabajadores al EPS, es razonable que vuelvan los dineros que esos trabajadores tenían ahorrado en su cuenta individual. Eso incluso hay antecedentes que eso ocurrió ya. Pero no es lo fundamental, o sea, nosotros no teníamos como objetivo decir, bueno, de los 14.000 millones que tienen las AFAP, van a volver 1.600 millones al EPS. Porque se habla de la plata que vuelve al EPS y se habla poco de la plata que las AFAP tienen invertida y que tienen en su poder, ¿no? Porque ahora dependerá mucho de la redacción que se le da a la ley, cómo se administra ese dinero. Porque si ese dinero vuelve al BPS, será destinado específicamente para compensar la diferencia de aquellas personas que opten solamente por el sistema de BPS, o entra en la bolsa general el dinero que cuenta el BPS para hacer frente a todos los compromisos que tiene. Bueno, en nuestro proyecto nosotros decíamos que eso quedara facultado del Poder Ejecutivo para resolverlo. O sea, nosotros teníamos un artículo del proyecto de ley, que ya el proyecto de ley ya no existe, ¿no? Claro. Ahora va a ser el proyecto del Poder Ejecutivo. El nuestro ya fue, ya es historia. Pero nosotros en el proyecto que presentamos, en el anteproyecto que presentamos, lo que decíamos que cómo se administra, cómo se gestiona ese dinero, quedara facultado para la reglamentación que posterior a la aprobación de la ley hiciera el Poder Ejecutivo, como una manera de que el Parlamento, como es un tema tan complejo, tan técnico, no se diera en la discusión parlamentaria eso. Ahora, si el Parlamento quiere de alguna forma poner algún resguardo de cómo se utiliza ese dinero, cómo se gestiona, nosotros como trabajadores no tenemos ningún problema, porque al contrario, cuanto más garantía se dé en el uso de esos dineros, mejor. Con una acotación, en el año 96, cuando se decidió que esos recursos fueran para el sistema privado de pensiones, fueron dineros de la Seguridad Social que se fueron para el régimen de las AFAP. Si pensáramos con esa lógica, el dinero ese tendría que volver al BPS, sin nombre y apellido. Ahora, si para lograr los consensos y los acuerdos necesarios, y además para atender una legítima preocupación de muchos actores que están en estos momentos haciendo declaraciones sobre los 1.600 millones de dólares, nosotros no tenemos problema de que el Parlamento dé todas las garantías para el buen uso de ese dinero. Que hay que discutir cuál es el buen uso, ¿no? Porque ahí tenemos que ver, porque nosotros pensamos de que el BPS cumple una función social muy importante, que no hay que, desestimar, que no hay que, de alguna forma, no es un tema menor la función que cumple el BPS. Hoy está teniendo la necesidad de tener asistencia financiera por parte de rentas generales. El año pasado fueron 443 millones de dólares la asistencia financiera del BPS. La quinta parte de lo que fue en la crisis del 2002, pero de todas formas son 443 millones de dólares, mientras que hay un contrasentido, porque el mismo año el BPS le transfirió a las AFAP 1.000 millones de dólares. Quiere decir que en una casa donde tenemos de repente un déficit, tenemos recursos que son nuestros que se los mandamos a las AFAP. Si no se hubiesen transferido esos dólares, esos 1.000 millones de dólares, el BPS hubiese tenido un superávit el año pasado de casi 600 millones de dólares. Entonces, a veces explicar las dificultades que tiene el BPS para nosotros tiene que ver con que en el año 96 se le restaron recursos y se le hacen cumplir con todas las obligaciones que tenía. No hubo ningún tipo de cambio, las obligaciones siguen siendo las mismas y los recursos siguen siendo hoy 1.000 millones menos. Claro. Bueno. ¿Cuándo creen que van a dar la aprobación del proyecto? El presidente dio un plazo y le expresó a los manifestantes ahí y a los que estábamos organizando la actividad que había en un plazo máximo de 15 días iba a estar el proyecto enviado al Parlamento. Bien.
Así que ese es y ahí va la discusión parlamentaria. En ese plazo se va a discutir el tema de cómo se administra el dinero y otras cosas que todavía no están resueltas y que ayer no se anunciaron. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que ya se jubilaron y fueron perjudicadas por este sistema? Si va a haber, si se pueden integrar o no dentro, no son muchos, por lo tanto deberíamos ver a ver si se hace un esfuerzo y de que el proyecto del Poder Ejecutivo sea lo más abarcativo posible, ¿no? Claro. Bueno, hay muchos temas que también se seguirán discutiendo, ¿no? El gobierno dice que esta es una herencia maldita que tiene de otras administraciones. También hay quien dice, bueno, reaccionaron tarde, esperaron que la bomba flotara en la mano cuando soluciones bien se pudieron buscar antes. Y hay sectores de trabajadores que siguen manifestándose para terminar con la SAFAP, ¿no? Y volver al régimen tradicional. Por eso seguirán dándose distintas discusiones. Todos ¿no? tenemos parte de la verdad. Lo importante es que tratemos, más allá de las diferencias, de reunirnos alrededor de una mesa y que cada uno presente su verdad y que de esa discusión salga lo mejor para la seguridad social y lo mejor para el país. Nosotros queremos un sistema sano de seguridad social. Y bueno, y eso es un poco el objetivo que vamos a tener. Ahora tenemos que concentrarnos en tratar de resolver este tema e instalar un diálogo que pueda discutir cuál va a ser el futuro de la seguridad social para el Uruguay, ¿no? Y eso es responsabilidad de todos, de los trabajadores, del gobierno, de la oposición y de los empresarios, los jubilados, de todos, contribuir a que eso ocurra. Muchas gracias, Muchas Ramón gracias, Ruiz. Ramón. Bueno, muchísimas gracias.